Siempre dentro del tema del valor y de la corriente objetiva, vamos a referirnos a la productividad del trabajo o capacidad productiva del trabajo. Vamos a aprovechar para explicar este tema el cuadro que se halla en la página 103 de nuestro documento, y la productividad la vamos a definir como la cantidad de unidades o de artículos que se elaboran en la unidad de tiempo. Como para cada tipo de artículo se utiliza una unidad de tiempo, en el caso de nuestros ejemplos vamos a utilizar como unidad de tiempo una hora. De manera que en este ejemplo, en tres empresas, la empresa A, B y C, que emplean una hora cada una, se obtiene una determinada cantidad de unidades por hora. Para la empresa A, 10 unidades. Esta es la productividad del trabajo de la empresa A. En el ejemplo numérico que utilizamos acá, para calcular nuestra productividad del trabajo, partimos de la unidad de tiempo, que es una hora. Y entonces una hora que a su vez es igual a 60 minutos. De manera entonces que la productividad del trabajo, 60, que es la unidad de tiempo, una hora, 60 minutos, partido el tiempo por unidad que tenemos acá para la empresa A, son 6 minutos. 60 entre 6 nos da precisamente 10 unidades, que es lo que tenemos acá. Si hacemos el mismo procedimiento para la empresa B, tenemos 60 entre 4, nos da 15. Y para la empresa A, 60 entre 3 nos da 20. Esta es la productividad del trabajo de cada una de estas empresas. Como ven, cada empresa tiene diferente productividad. Ahora, la razón por la que cada empresa tiene diferente productividad del trabajo es porque en cada empresa hay diferentes condiciones de producción. De manera que para poder explicar estas condiciones de producción nos vamos a referir precisamente a estos factores que determinan la diferente productividad en cada empresa. Estos factores son estos 5: el progreso técnico, la calificación de la mano de obra, la organización del proceso productivo, el volumen de los medios de producción y las condiciones naturales. Voy a referir brevemente a cada uno de estos factores o condiciones. El progreso técnico se refiere al tipo de maquinaria, al tipo de instrumentos que se utilizan en la empresa, de manera que, por ejemplo, en la empresa A, que es la de menor productividad, posiblemente tienen la maquinaria más obsoleta, más antigua, se descompone frecuentemente. Y la empresa C, que es la que tiene mayor productividad,
puede que tenga la maquinaria y el equipo más modernos, más nuevos, más innovadores. Ahora, en cuanto a la calificación de la mano de obra, significa que la empresa que tiene mayor productividad puede tener los trabajadores más diestros, más calificados, más capacitados, mientras que la empresa A puede que tenga los trabajadores menos preparados, más inexpertos, y debido a eso pues su productividad es baja. En cuanto a la organización del proceso productivo, se refiere a la organización del personal, a la organización del recurso humano, a la organización de los materiales, maquinaria dentro de la fábrica, a la asignación de funciones, de mando, etc. Estas son tareas de un profesional de la administración de empresas. También este factor está relacionado con las condiciones propiamente de trabajo dentro de la empresa, tales como la seguridad industrial, el tipo de atención que tienen los trabajadores. Por ejemplo, hay empresas que tienen transporte para sus empleados. Eso significa que sus empleados llegan temprano, llegan poco cansados, llegan con poco estrés, a diferencia de aquellas empresas en donde sus trabajadores tienen que tomar varios buses. Por otro lado, también el factor siguiente es el tamaño de la empresa, el volumen de los medios de producción. Empresas más grandes con maquinaria más grande también produce más unidades en la misma unidad de tiempo, son más eficientes. Otro factor también que influye en la productividad del trabajo son las propias condiciones materiales y geográficas. Por ejemplo, en una empresa donde se producen ladrillos, estos necesitan un tiempo de secado, necesitan estar en un lugar donde pegue el sol todo el día. Si eso no existe en una empresa, pues lógicamente el proceso de secado va a ser mayor, de manera que también las condiciones naturales tienen que ver en la productividad del trabajo. En el ejemplo que estamos utilizando, estas condiciones, estos factores son diferentes en cada empresa y por eso la productividad del trabajo es diferente, por eso se producen diferentes cantidades de unidades en cada una de estas empresas. Ahora, cada empresa utiliza un mismo ritmo de trabajo, o sea, promediadamente cada trabajador trabaja al mismo ritmo, a un ritmo normal. Esta diferente productividad no está condicionada porque el trabajador de la empresa C trabaja a un mayor ritmo, trabaje con un mayor esfuerzo que el trabajador de la empresa A, con el mismo esfuerzo y a un mismo ritmo de trabajo, es decir, con una misma intensidad del trabajo, se produce diferente cantidad de artículos en cada empresa. De manera que lo que varía acá son las condiciones, son los factores de la productividad del trabajo. Ahora, también la diferente productividad del trabajo en cada empresa implica que se emplee diferente cantidad de tiempo para producir cada unidad en cada empresa. Para obtener el tiempo
unidad empleado, dividimos la unidad de tiempo, que en nuestro caso son 60 minutos, dividido entre las unidades producidas. Para la empresa A, las unidades producidas son 15, de manera que 60 entre 10 unidades nos da precisamente 6 minutos, que es el resultado que tenemos acá. Este es nuestro tiempo por unidad. Repito, dividimos la unidad de tiempo, 60 minutos, entre las unidades producidas o entre la productividad del trabajo, que serían 60 entre las 10 unidades y nos da como resultado los 6 minutos. 60 entre 4, 60 entre 15 nos da 4, 60 entre 20 nos da 3, y vamos colocando cada resultado en esta columna. Ahora vamos a calcular el tiempo de trabajo socialmente necesario. En la práctica, cada empresa utiliza diferente tiempo para producir cada unidad. Por ejemplo, la empresa A utiliza 6 minutos, que es la empresa que más tiempo utiliza. La empresa B utiliza solamente 4 minutos y la empresa C utiliza 3 minutos. Ahora, la teoría nos dice que el valor está determinado por el tiempo de trabajo invertido en su producción, pero no es un tiempo individual, no es el tiempo que utiliza cada empresa, sino que es un tiempo social, es un tiempo promedio social, es un tiempo de trabajo socialmente necesario. Este tiempo de trabajo socialmente necesario se obtiene dividiendo el total de tiempo empleado en todas las empresas dividido entre todas las unidades producidas en todas las empresas. De manera entonces que las 3 empresas utilizan 3 horas, que es igual a 3 por 6, 18, 180 minutos. Y el total de unidades producidas en todas las empresas son 10 más 15, 25 más 20, son 45 unidades. De manera entonces que el tiempo de trabajo socialmente necesario es igual a 180 dividido entre 45 unidades, y esto nos va a dar 180 entre 45, son 4 unidades, 4 minutos. 4 minutos. Este es nuestro tiempo de trabajo socialmente necesario. El tiempo de trabajo socialmente necesario es un indicador muy importante. En este caso, y por coincidencia, el tiempo de trabajo socialmente necesario coincide con el tiempo que utiliza la empresa B. Este tiempo de trabajo socialmente necesario nos indica que es la empresa o las empresas que trabajan en condiciones normales. No tiene máquinas muy viejas, ni tampoco las más nuevas, ni los trabajadores más capacitados, ni los más torpes. Son condiciones medias, condiciones normales. Por otro lado, también hay un grado medio de productividad e intensidad del trabajo existente en las 3 empresas. Este tiempo de trabajo socialmente necesario también nos va a permitir determinar qué empresas están bien y qué empresas no están bien. Aquellas empresas
que tienen un tiempo de trabajo igual o menor a ese tiempo de trabajo socialmente necesario, por ejemplo, la empresa B y la empresa C están bien, la empresa B está bien y la empresa C está muy bien porque incluso utiliza menos tiempo que el tiempo de trabajo socialmente necesario. Son las empresas que también en la práctica obtienen mayor ganancia porque en última instancia todas venden al mismo precio y si venden a un precio menor también venden más. Ahora, la empresa A utiliza más tiempo que el tiempo de trabajo socialmente necesario. Esta empresa está mal con respecto a las demás. Esta empresa necesita modificar las condiciones de producción y las condiciones de producción más inmediatas de modificar son prácticamente estas tres primeras. De manera que un asesor le recomendaría al director o propietario de la empresa A que traten de mejorar su maquinaria, de renovar su equipo, sus herramientas, su maquinaria, también que prepare, que capacite a su fuerza de trabajo, que reorganice el proceso productivo, que lo ordene, que mejore las condiciones en que trabajan sus laborantes, que les dé medios adecuados para desarrollar su trabajo. Por ejemplo, el lugar donde trabajan tiene que estar bien iluminado, ventilado, con una temperatura agradable. Les mencionaba la cuestión del transporte y así hay otras condiciones que pueden mejorar el rendimiento de los trabajadores y aumentar la productividad del trabajo. Diríamos que estos son los tres factores que en un mediano tiempo pudieran mejorar los empresarios. Resumidamente, el tiempo de trabajo socialmente necesario nos va a permitir ver qué empresas están en buenas condiciones, en condiciones normales, mejores que las condiciones normales, y qué empresas deben mejorar o bien salirse del mercado y buscar otro tipo de inversión. Voy a hacer una síntesis de los puntos curriculares desarrollados en el tema de la producción mercantil, básicamente de las propiedades de la mercancía y de la productividad e intensidad del trabajo. En primer lugar, la mercancía tiene tres propiedades: valor de uso, valor de cambio y valor. En el ejemplo, un quintal de trigo es igual a 2 yardas de tela. Vamos a partir del quintal de trigo, que es la mercancía que analizamos. Este quintal de trigo tiene un valor de uso, tiene utilidad, es un valor de uso. El valor de uso de la mercancía se aprecia con los sentidos. Podemos ver que se trata de una semilla, de un grano nutritivo, de un grano del cual se hace un alimento muy importante que es el pan. Es un valor de uso. Ahora, si pensamos en su propiedad valor,
entonces abstraemos la propiedad que tienen en común la mercancía trigo, la mercancía tela y todas las mercancías. Esta propiedad es la de ser productos del trabajo humano. Cuando nosotros pensamos en el tiempo que se llevó a producir un quintal de trigo, en el promedio de tiempo que se llevó a obtener un quintal de trigo, lo que costó en trabajo producir un quintal de trigo, entonces estamos pensando en su valor. Vamos a suponer que este quintal de trigo llevó en promedio 2 días de trabajo en producirlo. De manera entonces que estos 2 días de trabajo constituyen su valor. Vamos a suponer que también las 2 yardas de tela conllevan producir 2 días de trabajo. Repito, las dos yardas de tela también se producen en 2 días. En este caso estamos cambiando mercancías que tienen igual valor, 2 días de trabajo. Ahora, la propiedad, valor de cambio de nuestro quintal de trigo está representada en las 2 yardas de tela que obtenemos a cambio de nuestro quintal de trigo. De manera entonces que las 2 yardas de tela constituyen el valor de cambio. Entonces, un quintal de trigo tiene valor de uso. Es un valor de uso. Es un grano nutritivo. Posee valor. Su valor está expresado en estos 2 días de trabajo, o está constituido por estos 2 días de trabajo que conllevó obtener un quintal de trigo. Y su valor de cambio son estas 2 yardas de tela. Ahora, en una empresa, en la medida que el tiempo de trabajo para producir un artículo se reduce, aumenta la productividad del trabajo. Definimos la productividad del trabajo como la cantidad de artículos que se elaboran en la unidad de tiempo. De manera que si cada unidad elaborada conlleva menos tiempo, la cantidad de artículos en la unidad de tiempo aumenta y viceversa. Si aumenta la cantidad de tiempo para elaborar cada unidad, la productividad del trabajo disminuye. Ahora, el aumento de la productividad del trabajo se obtiene porque las condiciones en que se produce varían. Si se obtienen más artículos en la unidad de tiempo sin que cambie ninguna condición en la producción, esto se logra únicamente a través de aumentar la intensidad del trabajo. La intensidad del trabajo es el mayor o menor ritmo del trabajo. Es el mayor o menor esfuerzo que se hace para elaborar un artículo en la unidad de tiempo. De manera entonces que si no se cambia ninguna condición en la producción y se quiere obtener mayor cantidad de artículos en un mismo tiempo, la única forma es aumentando el ritmo de trabajo, realizando un mayor esfuerzo. Pero realizar un mayor esfuerzo significa mayor gasto de la fuerza
de trabajo, es como si se trabajara más tiempo. Así, si en una hora se obtiene el doble de artículos, entonces eso significó también el doble de esfuerzo. Es como si se hubiera trabajado 2 horas. De manera entonces que la intensidad del trabajo conlleva mayor esfuerzo, mayor ritmo del trabajo y, repito, es como si se hubiera trabajado un mayor tiempo. Muchas gracias.